Bueno, ahí estamos. Ahí está. Ahí arrancamos. Bueno, para completar un poco el siglo XVIII, es fundamental hablar de la actual región del noroeste argentino. Eh, Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, pasa a ser la Intendencia de Salta del Tucumán, así como Córdoba y Cuyo era Córdoba, Córdoba del Tucumán. También incluía, pero bueno, siempre los límites son imprecisos, Córdoba a La Rioja. Catamarca estaba más vinculada a Salta y a Tucumán propiamente. Eh, pero bueno, digamos, no existía en aquel entonces el concepto tan arraigado y tan definido de lo que son los límites interjurisdiccionales. Porque aparte, con una población tan dispersa, dependía mucho de las relaciones de las comunidades. Por ejemplo, toda la zona de Tras la Sierra en Córdoba tenía, y si ustedes ven los apellidos tradicionales, una cantidad de cosas, más relación con La Rioja que con Córdoba mismo, aunque dependía jurisdiccionalmente directamente del Cabildo de Córdoba. Pero bueno, son esas cuestiones que van dándole formas a ciertas singularidades, idiosincrasias, eh, que son las que van conformando culturalmente las distintas provincias, regiones, comarcas o como les queramos llamar. El noroeste argentino tiene ciertas características, lo que fue Salta de Tucumán, ya les digo, con la creación del virreinato. Eh, Tenía características de la época prehispánica muy importantes y diferenciales, que era la zona donde estaban las culturas agrarias y sedentarias más importantes de todo lo que hoy es la República Argentina. Digamos, era una población para los parámetros de aquella época densamente poblada, con con una población de sedentaria, con formación agrícola, que había estado, aunque recientemente sometida al incanato, tenían puntos de contacto cultural muy grandes. La cultura o el dominio inca no fue especialmente violento respecto de estas poblaciones, sino que fue como que se fueron tejiendo relaciones, fueron avanzando de una y otra manera, y esto hacía que realmente el incanato fuera un imperio multicultural, cosa que lo hace muy interesante, que permitió también que muchos artesanos, agricultores, trabajadores sirvieran después en condiciones bastante subalternas a la nueva dominación, pero que les permitió, ya les digo, tener una cierta, es, es medio complicado lo que voy a decir, pero una cierta autonomía en el sentido de que desde esa subordinación con los saberes que venían acumulados y demás, pudieron manejarse y encontrar un nicho para poder desarrollarse humanamente más o menos eh, en ciertas condiciones. Obviamente cuando la invasión española hubo casos espantosos como la, la resistencia como la de los cachaquíes y la de los quilmes. Los quilmes, ustedes saben que acá en Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires, hay una localidad que se llama Quilmes, que cuando finalmente, ya sobre el 1600, derrotan a estas tribus que estaban en la zona de la Conquija, en el suroeste, perdón, de Tucumán, de la actual provincia de Tucumán, eh, los traen caminando hasta la provincia de Buenos Aires, eh,
de 5.000 llegaron 60, una cosa espantosa porque venían caminando a lo largo de 2.000 kilómetros, imagínense en aquellas condiciones y demás, mal alimentados, y terminaron armando una reducción de, no sé, la Inmaculada o la Virgen, no sé, no me acuerdo justo el nombre, de los Quilmes, que es el núcleo de la actual ciudad de Quilmes, del partido de Quilmes, en la costa del Río de la Plata, a unos 20 kilómetros del centro de Buenos Aires. Pero digamos, estas culturas ya aportaron a los conquistadores una serie de saberes, de conocimiento y una mano de obra que permitió una cantidad de trabajos o facilitó ciertos trabajos que generaron unas sociedades mestizas muy particulares y con características propias en cada uno de los cabildos originarios, digamos. La ciudad de Salta es una cosa, la de Jujuy es otra, y por lo tanto después las provincias, la de Tucumán, la de Santiago del Estero y demás. Eh, a los efectos de esta estructura económica y de trabajo y de producción, eh, que estamos más o menos, que pergreñamos para esta materia, vamos a hablar más de Salta porque era un emporio, un mercado muy importante de las aquellas recuas que se criaban en Córdoba o en Santa Fe por los jesuitas, sobre todo en Córdoba, también ganado caballar, no eran solo mulas, ¿no? Y que iban en esas recuas o caballadas y se comerciaban y hacían invernadas en el mercado de Salta. Salta generó una clase terrateniente muy, muy importante, muy próspera, eh, y que es lo más interesante de todo lo que sucede ahí, es la que más blanca, más española se considera. Porque también, y hay que decirlo, las características culturales son una elección política. A veces no se puede negar el mestizaje, pero a veces sí. Y Salta lo niega. Estoy hablando de las élites y estamos hablando de un desarrollo de 200 años. Pero uno hoy por hoy puede ver en el centro de Salta ciertas características muy andaluzas en su arquitectura, uh, en el modo en que ellos trabajan sus tradiciones, porque la tradición también es una construcción cultural. Digamos, yo me acuerdo y resalto, esto tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Que cada grupo social, cada clase y en cada región, más o menos se resaltan algunos aspectos sobre otros. Pero bueno, en cuanto a lo que era la arquitectura de Salta, que era una de las más importantes de la región, y más que en Córdoba, donde lo que resaltaban eran las estancias jesuíticas y ciertas construcciones religiosas, y en tercer lugar, la arquitectura doméstica, en Salta lo que más sobrevive y lo que más se destacan son las viviendas urbanas de esas grandes familias. También hay algunos edificios residenciales en las estancias, pero son menos. Es muy característico en Salta como estas viviendas de la élite, de la aristocracia salteña del siglo XVII y XVIII, conformaron un paisaje urbano y un ideario y un imaginario muy interesante respecto de su propia imagen, ¿no? Eso que llamamos identidad es más o menos un espejo. Ahora, yo en el espejo veo lo que quiero ver de mí. Me puedo ver rubio de ojos celestes
o me puedo ver más cercano a lo que soy, o me puedo ver un escracho, digamos. El espejo existe, refleja nuestra imagen, pero después uno va seleccionando, medio de manera inconsciente, qué rasgos valora más que otros. En cultura pasa y socialmente pasa más o menos lo mismo. Bueno, nosotros vamos a ver en el casco histórico de la ciudad de Salta, en un radio de muy pocas cuadras, porque no era una ciudad tan grande como podría haber llegado a ser Córdoba. Era del tamaño más o menos de Tucumán, en el siglo XVIII estamos hablando. Tucumán tenía un límite un poco más demarcado, eran las 9 manzanas, le llamaban, que eran 9 cuadras por 9 cuadras, con la plaza en el centro, que es una estructura de urbana que todavía se puede leer con cierta tranquilidad, aunque en Salta se conservaron más edificios que en Tucumán. Bueno, vamos a ver aspectos estilísticos del lenguaje. Siempre la construcción era de barro o pocas cantidades de casas de ladrillo. Había menos posibilidad de cocinar cal. La construcción era más tradicional, aún para las importantes residencias. ¿eh? Pero siempre vamos a ver que se destacaba con mucho el acceso principal a la vivienda. Eh, en algunos casos, esta es la casa de Arias Rengel. A ver, ¿estoy diciendo bien? No, perdón, esta es la de los Uriburu. Daban a un patio, esta que es la casa de Arias Rengel, también da otro patio. Y aquella es la casa de Leguizamón, que es la última de una serie importante de casas que tomamos para destacar. Si ustedes se fijan, acá ven el alerito de las tejas, rasgo muy característico de la arquitectura de origen andaluz. Es muy mediterráneo. La teja muslera se llama, la que se dice teja colonial. En cambio, la casa de Leguizamón, que es otra familia muy importante, que tiene esta característica, al ser en esquina, la planta baja va a tener locales comerciales y justo en la esquina esta estructura de una ventana, de una puerta doble con un poste esquinero, que es muy característica de toda la arquitectura del sur de España y en toda América Latina vamos a encontrar de esto. En Buenos Aires las últimas que quedaron en pie fueron 1925, por ahí quedaba alguna. Se intentó conservar alguna con un plan de estética de edilicia de 1925, pero bueno, no triunfó. Eh, Nada, pero era muy característico y existen en el noroeste, en Humahuaca, en la ciudad de Jujuy queda alguna también, no me acuerdo ahora justo dónde. En Tucumán creo que no, pero en las ciudades más pequeñas, en Humahuaca, en Tilcara, en Cafayate, en algunos pueblos de los valles calchaquíes, hay algunas pocas todavía. Pero esta es la más interesante dentro de lo que es el centro histórico de la ciudad de Salta. Una característica, si ustedes ven una foto aérea satelital, esta está tomada de Google Maps, ahí hay un techo de tejas. Y esa línea oscura que se ve es la sombra de ese parapeto, porque el gusto de la época, ya 1800, o sea, nos estamos escapando un poquitito del siglo XVIII, indicaba, y esto quiere decir que había un conocimiento en la familia que manda a construir esta casa, una familia muy importante, con descendientes hasta estas épocas. El Cuche Leguizamón, el famoso folclorista, es descendiente de esta familia. El techo de tejas se ocultaba porque el lenguaje que venía desde
Europa vía Buenos Aires e incluso todavía desde Lima, la clase alta salteña tuvo mucho contacto con Lima, con el Potosí y con Lima. Por eso tenía esa raigambre tan conservadora. Güemes para ellos de alguna manera y un traidor de clase, y la posibilidad de que lo mataran también fue dado por parte de una venganza de esta misma gente que eran privilegiadas en la época virreinal o anterior incluso, pero se vieron perjudicadas por las guerras de la independencia. Y pasaron a tener, bueno, estas características. La casa entonces tiene una impronta que quiere ser más neoclásica, pero no se ve muy bien. Pero si ustedes ven, acá hay unos, mírenla después con atención, unas linitas blancas que salen de la cornisa. Esas son pequeñas gárgolas de plomo, después se fueron reemplazando en algún momento por zinc, pero eran de plomo originalmente, que sacaban el agua de las canaletas, porque si no se chocaba contra la pared, el parapeto, eso, y se caía. Ay, en esta originalmente escurrían libremente, es lo que se llama caída libre o libre escurrimiento. Pero cuando quieren imitar un lenguaje sin tener los elementos para hacer azoteas, como habíamos visto en aquella casa de los Altos de Leorreaga en Buenos Aires, ¿eh? Esa esquina que tenía el pretil, eh, que es más o menos un caso parecido. Ahí en esa casa debe haber tenido, no está muy claro, pero debe haber tenido un poste género que después se modernizó. Pero bueno, estas construcciones artesanales dan cuenta de un poder y de una información, de un manejo de los lenguajes predominantes en los centros de poder en los que se refería esa clase alta, muy importante, a pesar de la distancia. El principal modo de construcción en toda la región es la arquitectura en tierra. Ya les digo, era muy difícil de trabajar en ladrillos, en algunos casos se cocinaban ladrillos, pero lo que no había en cantidad suficiente o con posibilidades de explotarlo como había en Córdoba y en menor medida en Buenos Aires con las conchillas, era la producción de cal. Y digamos, esto hace... Y por otro lado, el clima, al ser bastante seco, hace que la conservación de la arquitectura en tierra sea muy, o sea, relativamente fácil. Digo, yo tengo un techo, se llaman de torta, los techos que son de tierra. Tradicionalmente se usaban la madera del cardón, esos cactus gigantes que hay en todo el noroeste, en las zonas semidesérticas. Cuando se corta, se seca y tiene una madera muy esponjosa con muchos agujeros, porque bueno, siendo un cactus, la principal característica es que tienen mucha reserva de agua en el interior de la planta. Una vez que se seca, es una madera esponjosa con muchos agujeros eh, y demás, y se puede hacer tablones con los que se cubrían los techos. Sobre esos tablones se colocaba lo que se llama una torta, que es también barro con piedritas, con un poco con hierbas secas y con algo de bosta de animales, en su caso pueden ser vacas, llamas, lo que sea, caballos, y eso se armaba la cubierta, que impedía el ingreso de una lluvia normal, que son muy esporádicas. Cuando había una lluvia más importante, por ahí ese techo se lava, se erosiona, y cada tanto hay que hacer un mantenimiento.
pero por las características estas del clima, no tienen que tener los mismos cuidados que habíamos visto que había que hacer en las zonas húmedas, como las de los pueblos guaraníes, o en Santa Fe, o mismo en Buenos Aires, pero ya no quedaban, en el siglo XVIII, desaparecieron prácticamente todos los ejemplos que tenían. Lo que se llama la ruta del adobe de Catamarca, que es una serie de recorridos que se hacen por las zonas rurales de las estribaciones de la precordillera, hay una cantidad de poblaciones porque había mucha producción agrícola, eran los terrenos de las encomiendas que se entregaban familias enteras de originarios sometidos para ser evangelizados y servir como mano de obra barata. Y entonces, de esos pueblos de encomienda, en lugares no tan prósperos como la misma Salta, aparecen montones de fundaciones de arquitecturas y de trabajos artesanales de, de características muy adaptadas a su lugar, las materias primas, la forma de trabajar tradicional y la impronta de lo formal que daban los conquistadores, o los blancos, por decirlo. O sea, ya no eran más los conquistadores porque ya estaban hacía generaciones acá, en el siglo XVIII. Pero bueno, esto es en Andacollo, es una iglesia de una encomienda. En general, todos los establecimientos rurales tenían una capilla, porque era parte del compromiso que adquirían esta gente para tener esa mano de obra, que es muy interesante porque eh, tiene una imagen bastante elaborada, con ciertas características neoclásicas, es de muy fines del siglo XVIII, también hay alguna información de lo que estaba sucediendo en otros lugares, aparte, bueno, que es más conveniente hacerlo así porque no había mucho para hacer, para hacerse muy el barroco, por decirlo de manera muy vulgar. Pero fíjense unas cosas que son muy interesantes. En muchos casos, esto que hemos visto también en Cuyo, las maderas rectas eran muy difíciles de conseguir. Pero dentro de esto le daba la curvatura que se asimilaba o buscaba asimilarse a lo que fuera una bóveda. Con los cardones, que no se consiguen ahora muchas fotos, se ven muy poco ya, se fueron reemplazando con el tiempo por estos cañizos. En las zonas donde había más humedad había mucha más caña. Pero además se explotó tanto el cardón que está corriendo peligro de extinción desde mediados del siglo XX. Entonces solo se puede usar la madera del cardón una vez que la planta murió de muerte natural. No se puede cortar más un cardón hasta que se consiga repoblar. Porque si no se corre el riesgo serio de extinción. Está ahora más o menos estabilizada, pero donde había cardones y donde hay que renovar las cubiertas, pasa a haber estos cañizos que ya se usaban en la época de la colonia, pero en los lugares donde había menos cardones. Ahora se fue generalizando incluso en la Puna, en la quebrada de Humahuaca hay mucho, en los valles de Catamarca y Salta también, o en Tafí del Valle, en la región semiárida de Tucumán, en la región más alta. Pero si ustedes se fijan, y esto se va a ver en muchos lugares, el altar con cierta impronta barroca, muy popular, se modeló en el barro mismo, en el muro testero, en el muro del fondo de la capilla. Vamos a encontrar montones, anillacos, este es de La Rioja,
Hay un anillaco en Catamarca también. Vamos a tener otras iglesias que son un poco anteriores. Esta es San Pedro Apóstol de Fiambalá, que es muy característica, donde sí tenemos ya también nosotros los arquitectos le llamamos arquitecturas ingenuas o populares o folk, ¿no? Folclóricas, eh, donde vemos una impronta barroca. También tenemos el problema de los sismos, entonces las iglesias son en general de paredes muy anchas. Eh, a pesar de que hubiera sido conveniente, en el noroeste se usó muy poco la tapia, esa cosa que veíamos en Santa Fe y que había sido también característica en Buenos Aires, pero siempre una iglesia de nave única. Acá tenían alguna otra disponibilidad de madera, las piezas son rectas, esto es par y nudillo. Habíamos visto esa muy elaborada de Santa Fe, la de San Francisco. Pero acá es el mismo sistema traído de España, con maderas un poco más rectas, mejor escuadradas, le llamamos también. Eh, y lo mismo, el altar barroco. Fiambalá, Hola, Catamarca. ¿algún comentario, Raúl? No, no, estaba Ah, preguntando si esto estaba en Catamarca. Catamarca, Fiambalá, sí. en Fiambalá. Ah, sí, 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 sí. O sea, Bien. es muy interesante esta capilla, porque también, digamos, en el orden de aquella división que hacíamos de sagrado profano, eh, en la mayor atención que se le dio en la época del siglo XVIII por los españoles o los criollos, y también empieza a ser adoptado por los originarios sometidos, es el tema de lo religioso, ¿no? Lo sagrado. Y esta es muy impresionante porque en una población lejana, lejos incluso de Catamarca, que era una población bastante eh, marginal dentro de todo este esquema económico de las subsidiarias del Potosí, producían olivos, pero no en una gran escala. Los centros más importantes podían ser los de Mendoza y San Juan. Pero producían esto, pero uno ve la intención de la mayor carga expresiva, del mayor trabajo intelectual y manual en estas construcciones religiosas. Ahí se ve el altar, las imágenes, es lo mismo que aquellos altares súper importantes y rococó de Buenos Aires o el de Córdoba, pero en una escala rural, marginal, dicho en el sentido de la distancia, no por otra cosa, ingenua, hecho con los recursos que se tenían, que acá también es modelando el barro, en este caso, a su vez se encalaba, que le permitía mayor durabilidad y eh, mejor expresividad, porque para ellos el blanco, bueno, símbolo de la pureza, etcétera, etcétera. Mayores recursos. Fíjense las imágenes del San Pedro con distintos atributos y ropajes. ¿eh? En algún momento le cambia la mitra, porque es la triple corona de los papas, ¿no? Es considerado el primer papa. Eh, la indumentaria, siempre en las telas más fastuosas, más caras que pudieran conseguir. Y es muy interesante que obviamente no se conservan los textiles del siglo XVIII, eh, porque, digamos, primero no había eh, esa idea de conservación. Cuando llegaba a un punto de deterioro, se fabricaba una pieza nueva
¿eh? En este caso será una túnica con su manto, se bordará, depende de la calidad de los trabajadores y trabajadoras artesanas que haya en el lugar. Pero lo que es importante es, no hay muchos datos, pero casi seguro estos atributos de plata y demás venían eh, o de Potosí o de Salta, por lo menos, porque era difícil que hubiera plateros de estas características en poblaciones tan pequeñas y tan alejadas. Pero digamos, vuelvo a estos dos conceptos. La idea de que lo sagrado era lo que mayor atención en cuanto a la expresividad y la calidad de los materiales pudieran tener, respecto de lo profano que prácticamente no queda. Vamos a ver algo ya avanzando más del siglo XIX, pero la producción tradicional más o menos es de las mismas características. Eh, Acá vamos teniendo ya un salto entre el 18 y el 19. Esta es la comandancia de armas. Ahí se me fue el lugar, que lo tenía que tener escrito, pero como siempre me olvido de escribir todo. Bueno, no me acuerdo si es en Andacollo o en Anillaco. Más o menos no importa. Era una propiedad rural importante de uno de los funcionarios virreinales militares que tenían la función de controlar por lo pronto que no se subleven los originarios, los pueblos originarios, y tener alojamiento para una guarnición muy reducida, por ahí eran 10, 20 soldados, pero había que alimentarlos, darles de comer, alojarlos, etcétera, etcétera. Siempre las construcciones en barro, siempre la alfarería tradicional, todavía no se usaba demasiado el torno estaba más, el torno es uh, en alfarería, es el elemento que introducen los españoles y es un avance tecnológico respecto de, normalmente la alfarería de los pueblos originarios, esto lo hablamos la vez pasada, se iban formando por chorizos, formas helicoidales que se iban modelando con la mano, llevaba un tiempo X, hasta que se les daba la forma deseada, se trabajaba en un tiempo X. El torno, que encima con un sistema de pedal muy rudimentario, pero es transmitir la fuerza muscular para hacer rodar la plataforma donde se apoyaba la masa y se va modelando la pieza, requiere que la arcilla sea, y la pasta sea esté más húmeda, con más agua para poder manejarla mejor. Entonces, es otra técnica, pero es mucho más rápida, se le va dando la forma y después va al horno. El horno, para cocinar las piezas de cerámica o el lechón de fin de año, el horno de barro o el pan, es también una introducción española. Una de las cuestiones que eran fundamentales en toda esta región era, a su vez, la calidad del agua. Había pocos cursos de agua, algunos eran más puros, otros tenían algunas más barro, más impurezas. ¿Sí? Las estrategias de filtrado se hacían de dos maneras, o con vasijas de piedra, alguna piedra porosa, tipo piedra pómez o qué sé yo, que se llenaban del agua que se extraía de un pozo, de un ojo de agua, se decía en esa zona, ¿no? Ojo del tigre, ojos cuando uno ve en la zona del noroeste cordobés, en Catamarca, en La Rioja, hay muchas localidades que se llaman ojo del tigre, que eran como pequeñas surgientes donde había un afloramiento de agua determinado. Entonces sacaban de ahí las aguas o de un arroyo
En general los arroyos que venían sobre el lecho de piedra, el agua era más pura, y por ahí se filtraban, se dejaban depositados, eh, y había dos sistemas, o el que cuando se podía filtrar, que goteaba lentamente el agua sobre un recipiente que se colocaba ahí abajo, eh, se obtenía un agua de una potabilidad que hoy no pasaría a los estándares nuestros, pero por lo menos algunas de las porquerías más grandes que transportaba se las quedaba ahí el filtro. La otra era dejarlo decantar y entonces utilizarlo de más arriba. Eso en general se hacía con vasijas de cerámica. Eran las dos técnicas para purificar un poco el agua. Bueno, esto es uno de los galpones, no se sabe exactamente bien el uso, pero digamos, tenían también espacio más grande, ahora es una especie de museo con carruajes, ya estos son del siglo XIX, lo mismo que esta recua, en el noroeste se hilaba con el sistema tradicional, con el uso, pero a mano, digamos, ¿no? Sin el auxilio de la máquina. Y otra de las cosas que es interesante, ya en el siglo XIX, bastante avanzado, lo pongo como ejemplo, vemos que el sistema de construcción tradicional, siempre en Catamarca, es más o menos el mismo, pero se va incorporando un lenguaje más moderno en las carpinterías que ya tienen un carácter un poco más industrial. Seguramente estas tienen bisagras industriales importadas en aquella época, los pisos de baldosas calcáreas, esto implica ya todo un movimiento de producción que venía de los centros importantes a los lugares más periféricos, pero la galería todavía se construye en el sistema absolutamente tradicional. Y es altamente probable que las paredes sean de adobe. No las sabemos, pero es interesante. Pero fíjense cómo a mediados del siglo XVIII, en una zona bastante alejada de los centros urbanos, teníamos una arquitectura y una producción de objetos eh, bastante interesante. El oratorio de los Orquera es otra de las famosas encomiendas que existían en toda la región conquistada, por todas las regiones conquistadas por los españoles. Era una casa rural, toda de adobes. Este es el techo de torta. Fíjense la irregularidad, porque volvemos a esto. Las maderas originarias de las zonas semiáridas son de ramas y de troncos muy torcidos, porque la falta de humedad hace que el crecimiento sea como inestable. Entonces, de golpe giran un algarrobo. Tener muebles de algarrobo es de lo más caro que hay, porque es muy difícil sacar una pieza recta de más de 60, 80 centímetros. Y aparte es una madera durísima, es incómoda. Se pusieron de moda hace unos años, eh, pero exige demasiado madera, demasiado eh, malgastar madera para piezas que son complicadas. Cuando se generaliza el álamo también en estas zonas, empieza a ver ya en el siglo XIX otro tipo de características que permiten rollizos y vigas más rectas y demás. Pero si vemos la capilla, es un galponcito a nuestro entender de barro. Este es el pequeño campanario, una espadaña. La galería de la casa, todo es muy irregular porque en parte estas estructuras parecidas a la iglesia de Acollo se hacen con maderas que buscan escuadrarse, pero bueno, en este caso le dan también una idea de bóveda. Fíjense que acá, por una cuestión de falta de mantenimiento, se ve el cañizo y un encalado, un revoque encalado, en arquitectura se llama enlucido, el nombre más técnico para un revoque, sobre todo el revoque fino, el de superficie, es un enlucido. El enlucido puede ser de yeso, de cal,
está el revoque grueso, o jarro, con H, H-arro, pero bueno, son términos técnicos. Pero este enlucido está encalado y en el colmo de la modestia, lo único que se construyen son estos pequeños nichos para las imágenes. Esta es la mesa del altar, y bueno, y se cuelgan, o estas repisitas, que es de la sencillez más absoluta. Era una familia que tenía su cierto poder, pero bueno, los medios disponibles probablemente no les permitieron construir otra cosa. Fíjense lo mismo, los pies derechos, las columnas hechas de madera. Este será un cobertizo para implementos más utilitarios, pero la falta de escuadría, de ángulos rectos, es debido a la carencia de maderas que les permitan hacer otra cosa. En otros lugares, por distintas circunstancias, pues están más a la vera de un camino, porque es más visible, porque el promotor era una persona más rica, porque tenía contactos en Salta o en Córdoba, porque viajaba, digamos, también lo que tiene la artesanía y la producción artesanal, que depende del poder de quienes encomiendan alguna pieza, ya sea una vivienda, una iglesia o un juego de cubiertos. Yo podía conseguirlo en un platero de Buenos Aires si tenía mucho dinero para que llegara de Buenos Aires a Catamarca, o lo podía conseguir en el Potosí, o me las tenía que arreglar con lo que podía. Entonces, cuando vemos mayor disponibilidad, mayor despliegue artístico en el sentido de mayor oficio o un oficio mucho más elaborado, vamos a encontrarnos con mayor poder en quien lo fabrica. No quiere decir que no tenga valor lo otro, pero son testimonios de distintos pertenencias de clase, de poder económico, de cantidades de datos que nos va dando estos testimonios materiales. Esta es la capilla de Nuestra Señora del Rosario en Gualfín. Es en la Ruta 40, que es básicamente el gran camino que vertebraba, siguiendo más o menos los trazos, no en todo el recorrido, pero de norte a sur, al pie de la cordillera de los Andes. En un principio el camino del Inca iba más que nada por la Puna, porque los incas sí tuvieron mucha resistencia de los pueblos omaguacas y diaguitas de la quebrada. Entonces, en principio los sortearon por ahí, después, bueno, los pudieron conquistar y someter recién muy al final del periodo prehispánico y muy pocos años antes, décadas de la llegada de los españoles a esta zona. La capilla esta tiene también unas características. Fíjense que el trazado arquitectónico, si bien tiene algún parentesco con este, es mucho más depurado. El frontis es un frontis clásico muy bien trazado. Por ahí es un poquitito más empinado de lo que correspondería, pero tiene molduras bastante bien delineadas. ¿eh? La torre otro tanto. Siempre vamos a ver que estas construcciones son macizas. Sería, primero en barro es imposible hacer una catedral gótica o una capilla gótica. Aparte que no estaba, no era el lenguaje de ese momento. Pero por otro lado, serían muy frágiles frente a los terremotos. Entonces son macizas, están muy bien asentadas en el suelo. Ya les había dicho que el terremoto, cuando hace este movimiento, a los adobes de la parte de más arriba los descalza muy rápido. Y esto es, por ejemplo, lo que ha provocado tremenda mortandad en el terremoto que hablábamos de Mendoza del 1861, o mismo en el de San Juan de 1944. Este tipo de movimiento es lo que más desaconsejaría usar
adobe en estas regiones. Pero también hay una impronta cultural, una cantidad de cosas y ciertas estrategias que disminuyen ese riesgo. Bueno, Wolfing tiene esto, un trazado mucho más culto, por decirlo de alguna manera, mucho más cuidado en el sentido de que tengo elementos para poder construir según lo que yo planifico. En Orquera o en Andacollo, había más y bueno, es lo que hay, ¿no? Tengo de este tipo de madera, no puedo hacer otra cosa que lo que hago. Acá tenemos, además de mayores recursos, mayores, no solo recursos monetarios, sino también recursos materiales como maderas. Tenemos también artesanos importantes. Este tipo de talla solo se ve en centros urbanos. Eh, por ahí en La Rioja tenemos el portal del convento de la iglesia del convento de Santo Domingo, en Salta, las Carmelitas, algunas casas particulares de la élite, porque fíjense que estos trabajos de talla son muy cuidados y muy eh, difíciles de materializar. Acá hay un artista, en el sentido de artesano, ¿no? Un conocedor y alguien que domina el oficio muy importante. Tiene su inscripción con la fecha, 1770, creo que fue cuando se terminó, cuando se colocó la pieza, habría que ampliar un poco más. El interior está también elaborado con piezas mucho más rectas, incluso que las de Fiambalá. Eh, Aparentemente, esto lo desconozco, pero por lo que pude ver en todas las fotos a las que tuve acceso, lamentablemente no pude conocerla esta. O son tablones de cardón encalados o ladrillos. ¿Eh? Pero el sistema, lo vamos a ver en toda la arquitectura criolla, es muy probable que en el norte de la Patagonia también haya, sobre todo pienso en el Valle del Río Negro, no sé si más al sur. Estas casas criollas, incluso las casas chorizo, hasta bastante avanzado el siglo XIX, y en algunos lados hasta principios del XX se veía las vigas, las alfajías, que son esas vigas, esos listones un poco más, que no son portantes como las vigas, y después se les ponían ladrillos. Los tienen que haber visto seguramente. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí. Sí, sí, lo tenemos Bueno, presente. entonces no puede determinar si son tablones de cardón encalados o no, porque por otro lado, muchas veces este color, recuperar el color madera, sobre todo en los techos, es una interpretación del siglo XX que con el mejor de los criterios disponibles pensaban que era bueno mostrar la madera, cuando en realidad la madera también se solía encalar, como vimos, ahí se me fue, acá, porque es también para detener, es bactericida y detiene mucho el ataque de insectos, los xilófagos, los que se comen la madera. Eh, entonces es probable que esto sea producto de una restauración del siglo XX. Todavía no estamos no tenemos todos los datos posibles, porque aparte mucha gente interviene de la mejor manera para mejorarlo según su criterio, no el criterio de los especialistas en restauración. Y lo que también es muy interesante acá es el altar mayor, que también está modelado en el barro de la pared, pero con un uso del color y de las formas muchísimo más elaborado y con cierta influencia del rococó, pero atravesando las distancias geográficas y culturales y de recursos que vemos que lo hace de un carácter, de una ingenuidad y de una elaboración muy particular. Eh, yo solo he visto en la zona de Tras la Sierra
Hay una capilla que es contemporánea de esta, también una capilla de una propiedad rural, en la localidad de Pocho, que tiene características similares, un altar con pretensiones rococó, pero con pocos elementos para hacer tanta elaboración formal como el que requería el rococó. Pero es muy, muy, muy interesante. El púlpito es muy sencillo, el confesionario que estimamos que es posterior y demás. Pero fíjense en la decoración, como también toda la carga simbólica que tiene un edificio pequeño. Con el correr de los años el camino ha quedado mucho más alto que el atrio, pero bueno, es una cosa que sucede muchas veces. Pero consiguieron una máxima expresividad con recursos acotados. Después, la arquitectura doméstica la vamos a encontrar en todos los pueblos de la Quebrada. Son quizá de los que mejor conservan estos edificios y esta herencia mestiza del siglo XVIII. ¿eh? Esto es Purmamarca. Fíjense la casa esquinera con el poste esquinero y el local comercial. ¿eh? Otro ejemplo, la arquitectura de baja, uno, dos pisos como mucho en algunos casos, siempre de adobe. En algunos lugares se usa otra técnica que es mejor tiene mejor respuesta para el terremoto, pero no se sabe bien por qué, por estos avatares culturales. No fue masivamente adoptada en el noroeste. Hay bastante, pero no tanto como el adobe, que es la quincha, que es una estructura vegetal, montantes verticales, travesaños y una malla de o cañizo o de ramas más pequeñas, y se reviste con barro, con el mismo material con que se hacen los ladrillos de adobe. Esta estructura es mucho más resistente a los sismos. Grandes mansiones de la Lima colonial estaban construidas así. Es probable que tuvieran las viviendas de la aristocracia limeña, que era la más poderosa de toda América del Sur. Basamentos de piedra, un primer piso de ladrillo y piedra muy gruesos, y los pisos altos de este material, que tiene nombres distintos, ahora no me acuerdo, más hacia el norte de América del Sur tienen otros nombres y demás, pero es muy generalizado. Ustedes ubican el estilo, lo que se llamaban las casas Tudor, las estaciones de trenes de los alrededores del Gran Buenos Aires, el ferrocarril sur hasta Bahía Blanca o Bariloche o San Antonio Este podría tenerlas, que eran unos techos muy empinados con como maderas oscuras, a veces con travesaños y demás, y el relleno blanco. ¿Las tienen? Sí, sí, sí. Bueno, esas son unas viviendas medievales de todo el norte de Europa, pero están desde el País Vasco, lo que es la Normandía, Inglaterra, eh, toda la actual Alemania, los Países Bajos. Hay muchos de estas estructuras que eran estructuras de madera, similares a estas, con relleno de barro, y también ese relleno encalado. También es probable que tuvieran en la mayoría de los casos estructuras de madera para sostener les doy otro término técnico. Cuando uno tira la mezcla para hacer el revoque, eso se llama azotado, ¿eh? Como si fuera un látigo, pero no, es una cuchara, se azota, se hace un azotado sobre la pared. Entonces, ese azotado después se encalaba y, qué sé yo, todo el norte de Francia, Normandía,
hay todavía el casco histórico de Rouen, que es donde la quemaron a Juana de Arco, tiene ese tipo de casas. Los famosos chalets marplatenses, de las grandes familias porteñas de fines del siglo XIX, principios del XX, imitan ese estilo. Pero es muy interesante porque es un recuerdo del sistema constructivo muy antiguo que después se traslada y se asimila con otras formas de construcción porque los wichis hacían unas estructuras de este tipo, lo único que no utilizaban barro, porque les permitía la circulación de aire que mejoraba el ambiente interno. Pero digamos, se asimilaron bastante fácil. Pero en los centros urbanos y en toda la cadena de pueblos de la Quebrada o de más al sur, la Quebrada de Humahuaca, no prosperó la quincha. Es extraño, pero a veces culturalmente pasan estas cosas. La iglesia de Purmamarca, en Santa Rosa de Lima, la traje porque tiene la misma estructura que cualquiera de las iglesias que vimos, y Guacalera u otras iglesias son similares. A veces el campanario está afuera, separado del cuerpo de la iglesia, a veces está adosado, pero es muy característico, es muy identitario de la zona este tipo de arquitectura. Otras artesanías, otros trabajos artesanales. Copien después esto, ustedes lo tienen ya, ¿no? Este es Sí, un video muy interesante recreado sobre, perdón, los textiles andinos tradicionales, los heredados de los pueblos originarios. Los motivos siguen siendo muy similares. Lo que fue cambiando fue la técnica del telar. Los pueblos andinos tradicionalmente, el telar era un oficio femenino, el tejido. Y era un oficio encima comunitario. Las mujeres, cuando no estaban con tareas agrarias, eh, porque había en cuanto a la cría de animales o el cultivo, había distintos momentos, en algunos intervenían más los varones, en otros más las mujeres, pero el trabajo de tejido era básicamente femenino. Era un telar de cintura, se ataba el telar a un árbol y era muy impresionante porque las mujeres se ponían en ronda alrededor de ese árbol y era como una conexión cosmogónica mientras hacían sus tejidos. El tejido, ya les digo, el telar era portátil y era donde se utilizaba se sujetaba al cuerpo y a un árbol enfrente, después fue un poste y demás. Hay muy pocos, pero todavía se pueden llegar a ver alguna tejedora de esto. Después, los españoles importan el telar horizontal de pie con ya la maquinaria, los usos que van a ser, que después se van a mecanizar con la revolución industrial. Pero el tejido, este aparato horizontal con el uso que va pasando y que como se va comprimiendo la urdimbre y demás, es muy interesante porque también lo que hoy vemos es básicamente una técnica mestiza, una técnica sincrética entre el diseño. Obviamente que no había lana de oveja, la oveja la traen los españoles, había llama y había vicuña, perdón, alpaca básicamente. La vicuña, que es, digamos, la llama es un guanaco domesticado, la alpaca es una vicuña domesticada. La lana de la vicuña es mucho mejor que la de la alpaca, porque el pelo es más largo y es más fino. Pero para poder conseguirlo, se hace toda una redada
se los va llevando a ciertos corrales, se los ata, se les corta el pelo y después se las libera, porque no soportan y aparte también es un animal en peligro de extinción. Es muy interesante porque ancestralmente se consiguieron domesticar, pero se ha diferenciado mucho la alpaca de lo que era la vicuña. Lo mismo con el guanaco y la llama. Eh, pero bueno, esos tejidos que básicamente eran de pelo de animal, en la zona andina hay menos tejido de fibras vegetales. Existe, pero es marginal. Y la ropa y todo lo demás, había algunas túnicas. Con la llegada de los españoles se cambió absolutamente la forma de vestir de la chola de Bolivia o del norte argentino. Es una vestimenta mestiza impuesta en gran medida por los españoles. Las polleras, las enaguas, eran vestimentas más rectas, las de los pueblos Ah, originarios. ¿Qué? no, no, nada. Ah, bueno, a ver, ¿qué hora estamos? ¿En qué hora estamos? Ahí está. Eh, entonces, la idea es también valorar eso. Tenemos montones de tejidos que se siguen utilizando. Es más, hay algunos tejidos que se fueron industrializando. ¿eh? Estos son básicamente los que vemos acá, son aguayos, que son los que tienen mayor tema de colores. Después están los picotes, que son de hilados más gruesos, ¿no? La hebra es más gruesa y es recta y es monocromático. Y después tenemos el barracán, que es el que todavía se usa, que es como una eh, forma un dibujo como de un entramado de una cesta, digamos, por decirlo medio de la manera bruta, pero bueno, es para tener una idea más o menos genérica. Pero básicamente son eh, tejidos hechos en lana, no tejidos en el sentido de las dos agujas de nuestras abuelas o de nuestras madres tejiendo, sino siempre es con urdimbre y es entrelazado. Uh, Y otra cosa interesante, incluso en las primeras crónicas se muestra a las mujeres tejiendo en el sentido tradicional, pero ya solas. Este es el esquema, esto es lo que se coloca en la cintura y se ata así. Pero incluso cuando se imponen los telares, la estructura, el telar horizontal, eh, los españoles, y quizá como una forma también de afirmar su dominio, obligaron a muchos hombres a tejer, lo cual en su momento era como una degradación. Pero bueno, es muy interesante este texto, se los recomiendo, porque hay todo un origen sagrado, aún en esto que era también una cuestión profana, porque eran para vender, comprar, para abrigarse, para poner encima de las camas, como tapetes, montones de uso de estas telas o para vestirse. Digo, todavía hoy hay ropa hecha con estos materiales, estos tejidos. Bueno, lo que le decía de las cerámicas. Hoy por hoy hay mucha reproducción de lo que eran los diseños de las culturas, incluso preincaicas. La cerámica de Santa María, la de acá, la de Belén, la de tal y cual lugar. O neoartesanías, como se les llama, artesanías de diseño más moderno, pero con una referencia muy fuerte al lenguaje de los pueblos originarios. Ya les decía, los españoles introducen el torno, entonces con el pedal
se va haciendo girar la rueda y se forma de manera más precisa, si se quiere, los vientres, las bocas, los distintos modelos, si son con asa, si son ánforas, si son sin asas, etcétera, etcétera. Todo esto que tenía un gran significado sagrado se fue perdiendo. Hoy es como un valor identitario, un valor folk exótico, pero vale la pena, y la técnica va a ser la mestiza, la generada por el torno y por el horno de barro, que es mucho más eficiente que el pozo en la tierra, que se ponía el material a cocina, a arder, las ramas y demás, y después se tapaba con tierra, y al cabo de un tiempo sacaba la pieza ya cocinada. ¿Eh? Cuestiones o piezas zoomorfas, formas de animales, algunas, no había tantas en esta zona, antropomorfas, o se pintaban sí rostros, pero eran pintados, delineados. Había poca decoración, lo que se llama incisa, que es como grabar. Y los españoles, como con otros pueblos, les dejaron seguir construyendo esas piezas e incluso les enseñaron a trabajar con otras tecnologías como la del torno, pero fueron quitándole todo uso o todo significado sagrado, porque esto estaba solo reservado al culto católico. Entonces, bueno, empiezan a aparecer las imágenes. Ah, una cosa que no dijimos, en algunos casos esto es más pequeña y es muy tardía, pero en muchos casos se usaba el espacio anterior de las iglesias. Si ustedes van a ver, en general todas las iglesias de la Quebrada tienen grandes atrios y en algunos casos el techo también sobresale porque, sobre todo al principio de la conquista, era muy difícil hacerlos entrar a las iglesias por ese temor que ancestralmente tenían. Los humanos no podían convivir con la divinidad, con las divinidades. Eh, entonces las ceremonias religiosas en principio eran para los naturales, como decían ellos, en la parte exterior, y para los españoles o criollos en el interior. Después eh, fueron adentrándose. Pero sigue habiendo gran cantidad de ceremonias, siempre en los atrios, y son normalmente muy grandes los atrios de las iglesias. Pero bueno, la cerámica, ya les digo, tiene ahora básicamente un valor utilitario y también tiene un valor presente, que eso lo vamos a ver después en artesanías tradicionales, en el sentido de que es una forma de vida y una forma de autonomía que las comunidades van consiguiendo, se van organizando. Yo voy a ver si encuentro, porque después me costó encontrar. Hubo unos pocos capítulos de una serie que hacía el canal Encuentro sobre oficios y tenían, y perdí el nombre porque lo tenía anotado y ahora lo tengo que buscar y no lo encontré para hoy. Eh, Cómo ciertas comunidades van empoderando y van organizando a sus tejedoras, a sus alfareros, para que tengan una mejor relación con el mercado que la que tenían hasta ahora. Era muy habitual ver que gente compraba cantidades de piezas de cerámica o textiles y las vendían en Buenos Aires o en Córdoba a precios muy caros, porque hay desde macetas, ollas de barro, adornos que les venden a los turistas y demás, pero había gente que tenía gran posibilidad de comprar en escala, bajaba demasiado los precios a los productores y después los vendían muy caro y hacían una ganancia notable. Entonces, bueno, la idea de que se organicen es también para evitar esas cosas.
Ya vamos a hablar de lo que es el comercio justo y todo en la segunda parte. Pero bueno, no quería hacer este pequeño adelanto. Ven otra iglesia, esta es Uquía, en el medio de la quebrada, ya llegando pasando Tilcara y cerca de Humahuaca. Fíjense que el campanario está exento, pero siempre es muy petizón, muy macizo, y las campanas no están muy altas porque el riesgo de los sismos. El trazado del tímpano es bastante neoclásico. Estamos hablando de una iglesia del siglo XVII, XVIII, no es muy preciso. Bueno, y el gran atrio, pues también una capilla de encomienda. Pero el dueño, el encomendero, evidentemente era un señor muy poderoso. Tenía su altar barroco con dorado a la hoja y hecho por algún artesano, evidentemente muy bien formado en algún taller alto peruano. Y además tienen los famosos ángeles arcabuceros, que es un producto absolutamente original de esta región de América, desde el sur del Perú, la actual Bolivia y el norte de la Argentina. Hoy por hoy, por lo menos hasta hace unos años, supongo que sigue, espero que siga, había un taller de ángeles arcabuceros en Purmamarca, en lo que había sido el cabildo. Era un cabildo de indios, una situación particular. Era un pueblo de indios, el Purmamarca, en la época de la colonia. El cabildo es una pequeña galería de adobe, no conseguí fotos buenas. Y había un taller donde les enseñaban la técnica tradicional de los ángeles arcabuceros. Acá vamos a ver de nuevo lo que hablábamos en las primeras clases, la diferencia entre arte y artesanía, que ya vimos que es una creación europea del siglo XVIII, donde se empieza a separar la esfera de lo sagrado, el mundo empieza a ser, sobre todo el mundo europeo, cada vez más laico, y el lugar que hasta ese entonces ocupaba la religión, lo empezaría a pasar a ocupar el arte. Y el que ocupaban lo profano son los objetos de uso común, lo que pasa a ser artes menores, artesanías, o después, ya en el siglo XX, los objetos de diseño de uso común. Pero más o menos esas son las dos esferas las que señala, por un lado, Octavio Paz en el uso y la contemplación, y que después, bueno, analiza con más profundidad Schiller en el nacimiento del arte. En este caso, aunque son obras exquisitas, no se consideraba un arte. Van a ver que no están firmadas estas obras. Y eran producidas por talleres donde había mucha mano de obra indígena, talleres estilos medievales, donde había un maestro, oficiales y aprendices. Seguramente un aprendiz de primero, lo que llegaba era barrer el taller y mirar cómo trabajaban los otros. Entonces ahí empezaba a tomar contacto con el oficio. Después es probable que empezara a pintar los fondos. Fíjense que son bastante poco elaborados. Puede haber algún atisbo de arquitectura, un piso y una pared, pero son fondos más o menos neutros. Entonces, eso era algo que podía hacer alguien que empezaba a manejar alguno de los instrumentos, una brocha, que empezaba a poder mezclar algún color, o que empezaba a saber cómo hacerlo para primero entregárselo a alguien que sabía mejor usar el pincel y después hacerlo él mismo. Entonces eran esas cadenas de producción artesanales que eran bastante complejas. La mayor, obviamente, cantidad de talleres estaba en Cusco, pero había algunos otros más al sur y un poco más al norte. Eh, bueno, la interpretación de un ángel arcabucero realmente es
además como lenguaje, es muy interesante. Yo supongo que ustedes lo vieron en arte colonial, no sé si ya, sí, me dijeron que la tuvieron, ¿no? Ah, veían los artesanos indígenas a los europeos con esos trajes, porque son trajes como de corte del siglo XVII, ¿eh? Los peinados, los encajes, los zapatos. Este hombre, si no tuviera alas, por ahí podría ser un personaje de la corte de Felipe IV en Madrid, o algún embajador español en la corte de Versalles. Eh, es muy impresionante ver esas características. Y las espadas flamígeras de los arcángeles, sobre todo de San Miguel, pasan a ser los arcabuces. No se sabe si tiene alguna resonancia con lo que podía ser los truenos, porque digamos que el arcabuz, pero es una producción muy mestiza y muy original. Los ángeles siempre son blancos, blancos y rubios en la medida de, o castaños, muy españoles, muy de la meseta castellana, pero las ropas son muy interesantes. Había algunos que pintaban casi exclusivamente los encajes, otros los brocatos, otros las armas. Así, era una obra colectiva eh, y estaba siempre, aunque llegaron al siglo XVIII, siempre dentro de la esfera de los sagrados. La mayor colección que hay en la Argentina de estos ángeles son creo que son 17 o 18, no me acuerdo ahora justo el número, en esta capilla de Uquía. Eh, y esto es ver si lo consideramos arte en el sentido moderno, moderno digo del siglo XVIII o XIX, porque después en el siglo XX se replanteó aquella idea del siglo XVIII y se trató de volver a una integración entre lo que se consideraba artístico y el artesanal, la cuestión de uso común, de uso diario, cotidiano, con la escuela de la Bauhaus en Alemania a principios del siglo XX, y el diseño, lo que después fue el diseño industrial. Pero bueno, es otro tema. Pero fíjense cómo la estructura es la misma, ¿eh? La misma estructura del techo, los mismos cardones o ladrillones, que también tuvo alguna una restauración no muy afortunada, eh, pero acá con un altar barroco importante. Bueno, con esto terminaríamos el siglo XVIII. Es un pantallazo rápido. Les pido que vean eh, este, Textiles. este video de Vimeo. Es gratis, se puede ver, no hay ningún problema. Es más, creo que no es necesario estar suscrito. Y bueno, digo, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero teníamos que tratar de resumirlo. Ya nos va a quedar en una o dos clases el siglo XIX. Es un siglo que ya lo vamos anticipando. Entre mañana y el domingo subiré ya son dos presentaciones, dos PowerPoints como estos, eh, porque ahí no hacemos tanta diferencia regional, pues digamos, las regiones ya quedaron más o menos constituidas y la principal dicotomía o las principales características van a ser la diferencia entre Buenos Aires y el resto del país. Buenos Aires contra el resto del mundo. Que lamentablemente viene ganando de alguna manera, pero no tengo muy incorporado que por ahí es una falla, pero bueno, no había tanto, yo por lo menos no tenía tanto material. Lo que fue el siglo XIX, la población por parte de europeos
de la Patagonia, pero también trajeron mucho los de origen británico, mucha construcción prefabricada, mucha, ¿cómo se llama? Mucho producto industrial. Ya el siglo XIX es el siglo donde, por lo menos en lo que es nuestro país y en muchos otros lugares, la producción industrial europea, sobre todo británica, va desplazando, arrinconando y marginando la producción artesanal. Queda como para las clases subalternas, quedan menos elementos o para cosas de muchísimo valor para las clases altas. Pero bueno, ya lo iremos viendo con más detalle. Pero bueno, y les tengo que tratar de ubicar, ya les digo, lo había perdido la vez pasada porque lo tenía anotado y no lo encontré buscándolo en Google o en... pues me parece que cambió algo el archivo de... Creo que ahora debe estar en Contar o en alguna cosa así. De estos, sobre todo un capítulo que me parece muy interesante como en Catamarca, el lugar de los ponchos más finos de la Argentina, los ponchos de Vicuña, donde se hacen estos rodeos y se encierran a los animales para poder esquilarlos. Cómo se fueron organizando los artesanos, que también nos va a servir para la segunda parte, para artesanías tradicionales. Así que bueno, pantallazo del siglo XVIII, por hoy nos podemos ir a descansar tranquilos. En cuanto encuentre estas cosas se las subo, les aviso, las subo al EVA y les Bueno, aviso que las subí. bueno, profe. Bueno, ¿algún comentario, alguna cosa que quieran? No, yo por No, mi no, parte bien, profe. no. Viendo los videos después nos Bueno, aclara más la cosa. fantástico. Y cualquier duda, la semana que viene me dicen, Bueno, y seguimos. ¿Ok? Perfecto, profe. perfecto, Perfecto. Bueno, profe. Un abrazo, que siga bien. listo. Hasta la Abrazo. próxima. Nos vemos. Nos vemos.